esta comisión, ustedes, no sé si han escuchado noticia, la Comisión de la Verdad en el proceso de paz con la FARC ya terminó su ejercicio, ahora creo que fue ahora a finales de agosto, y ahora se viene todo un trabajo de pedagogía del legado de la Comisión de la Verdad. Por eso es muy importante la cátedra de la verdad, de la paz, porque hay que trabajar eso. Y la Comisión Interétnica de la región del Pacífico continuará su ejercicio de trabajo. Por eso es muy importante, seguirá construyendo la verdad, por lo que decía ahorita la compañera Julie de la Uniclaretiana, porque nos vamos a meter en un proceso de paz total, es decir, de diálogos con todos los grupos armados, porque esta guerra hay que acabarla. Entonces la Comisión Interétnica de la Verdad va a jugar un papel muy importante junto con toda la institucionalidad chocuana, junto con todos los movimientos sociales, organizaciones, porque esa verdad tenemos que seguirla trabajando y construyendo. Entonces quería dejarlos aquí para que nos metamos en este ejercicio de recibir este informe. Muchísimas gracias. La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico fue creada en el año 2015 mediante el diálogo generado entre el Estado colombiano y la FARC-EP. Esta comisión fue creada el 22 de mayo de 2019, en el cual, pues, con un propósito claro, firmó un acuerdo de entendimiento con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CED. El propósito de la firma de este gran entendimiento era dar a conocer e entregar también como un informe parte de la Comisión Interétnica a la Comisión de la Verdad sobre todos los daños e impactos que el conflicto causó en la región del Pacífico y sobre todo en el territorio donde hoy pues cada uno de nosotros ocupamos, en este caso en la región del Chocó, pero también el Pacífico colombiano. Objetivo del esclarecimiento. El objetivo era pues un poco caracterizar los daños causados o el impacto causado hacia el territorio, conocer un poco la existencia de la población tanto indígenas y afros en la región del Pacífico, también conocer un poco sobre cómo el conflicto armado causó tantos daños en la región del Pacífico desde el año 82 hasta el año 2018. En eso pudimos identificar la forma de resistencia en el ejercicio del derecho de la autonomía territorial de los pueblos que pues, posiblemente afectaron o fueron afectados por este conflicto. Y desde allí, pues el daño al territorio se ha desagregado en 6 componentes o daños. Pudimos identificar como el daño ambiental al territorio, daño espiritual, daño al uso del territorio, daño al control del territorio, daño a las relaciones sociales, daño a la integridad y dignidad de los pueblos. Estos 6 daños se analizaron teniendo en cuenta los factores del territorio para esta subregión, como los megaproyectos, obras de infraestructura, de extrusión del bosque y la minería ilegal. ¿En qué periodo fueron estos? Bueno, se investiga la investigación pues se hace o corresponde al periodo de 1982 a 1990 en el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, Virgilio Barco Vargas. En 1990 a 2002, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango. 2002-2010, Álvaro Uribe Vélez. 2010-2018, Juan Manuel Santo Calderón. Me detengo un poquito ahí. Preguntarán ustedes por qué los nombres de los gobernantes de esa época. Pues en ese periodo fueron los grandes impactos, los daños que causaron por el tema del conflicto armado a la población, tanto afros e indígenas en la región del Pacífico colombiano. Por eso pues se
se ubica un poco los nombres y el periodo para que la población más o menos se entere cómo fueron afectados por estos gobiernos o por estos gobernantes durante el periodo que ejercieron como representantes del Estado colombiano. Bueno, la hipótesis, ¿de dónde se da esta hipótesis? Pues la hipótesis pues, recoge un poco del conflicto armado que se manifiesta en la usurpación de los territorios del Pacífico por parte de actores armados ilegales en alianza con actores económicos, políticos, que ha dejado como consecuencia en los pueblos indígenas y afrocolombianos una destrucción cultural caracterizada como etnocidio, manifestado en la profanación del territorio a través de los daños a la espiritualidad propia, al medio ambiente y al uso control del territorio y las relaciones sociales y a la integridad y dignidad de las personas. Esta definición pues, de etnocidio que asume la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, diálogo con las naciones que han derivado tanto de las Naciones Unidas como de las ciencias sociales. Es decir, eso es como la base desde aquí, que las Naciones Unidas y muchas de las ciencias sociales también han utilizado el tema del genocidio y por eso, digo, de etnocidio, y por eso desde ahí se ha tomado este referente. Las comunidades afrocolombianas y las comunidades indígenas esta región del Chocó es la cuna de esa lucha por los derechos étnicos. Es la cuna por esos derechos y por esa legislación especial que garantiza que hoy tengamos territorios colectivos, no solo en el Chocó, sino en todo el Pacífico colombiano. Hoy representadas en las dos plataformas, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y la Mesa Departamental de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas. Entonces es muy importante tener en cuenta ese referente importante que el Chocó ha sido esa cuna de ese proceso organizativo étnico en el Pacífico colombiano. Como explicó Plácido Bailarín, para esta subregión del Alto y Medio Atrato definimos como factores del daño, o sea, cuáles son los factores que más afectan a esta subregión: la explotación de los recursos forestales y mineros y las políticas que el Estado define para la región Pacífico. Porque es muy importante definir los periodos de gobierno, porque esa es la responsabilidad de los gobiernos que estuvieron al frente de esos periodos y lo que generaron para esta subregión. En el primer periodo, de 1982 a 1990, pues se definieron las políticas públicas para esta región. En este caso, de pronto algunos que están aquí pueden recordar el famoso PLAIDECO, el Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica en 1984, que lo que hizo fue generar una línea de desarrollo ajena a las necesidades que realmente tenía la población del departamento del Chocó, especialmente esta subregión de la que estamos hablando, pero en general de todo el departamento. Y en ese mismo plan planteó como una de sus obras la construcción del canal interoceánico Atrato-Truandón, que si bien es cierto, no está ubicado en esta subregión, pues va a afectar a todo el río Atrato, así se ubicada en la región del Bajo Atrato. Los gobiernos han utilizado esta obra para sus intereses. El último que lo utilizó fue Juan Manuel Santos. No sé si ustedes recuerdan que cuando estaba en afugias porque no podía obtener la certificación de Estados Unidos, lanzó así como una noticia de que el gobierno colombiano iba a negociar con los chinos la construcción del canal. Eso fue una falacia, eso fue algo como para, digamos, condicionar al gobierno de los Estados Unidos, pero es una falta de respeto total con la región, con la población, porque este tipo de obras lo que ha hecho históricamente es generar expectativas, es generar intereses de grupos económicos, de los mismos actores armados que intentan ejercer el control territorial sobre estos territorios debido a estos megaproyectos. Entonces, por eso los ubicamos como factores determinantes del daño. O sea, las políticas que se han generado para esta región han sido las causantes fundamentales
de que hoy en día tengamos una crisis humanitaria aquí en el Chocó por efectos del conflicto armado, pero por la explotación de los recursos naturales y por no generar procesos de desarrollo que realmente sean acordes a las necesidades de la región. Esto pues obviamente afecta a los territorios colectivos afrocolombianos e indígenas. ¿Por qué decimos el tema de esta política pública? Porque es tan importante, porque empezando porque ni siquiera ese proyecto o esos planes se ejecutaron en el Chocó. Eso lo ejecutó la CBC, la Corporación del Valle del Cauca desde Cali. Desde Cali se diseñaba, se pensaba y se ejecutaba todo este tipo de programas para el departamento del Chocó. En este mismo periodo, también como otro factor del daño, que tenemos la explotación de los recursos forestales, tenemos la concesión maderera Triples Pizarro, Cartón Colombia, Maderas de Darién, en 1986. Esto también es un factor muy importante que conozcamos y analicemos en qué sentido. Se estaba pidiendo la concesión de madera en toda la zona del Medio Atrato. En ese momento histórico, las comunidades de lo que en ese entonces era la Asociación Campesina Integral del Atrato Asia, fue el primer proceso organizativo étnico formalizado en esta región, empezó a hacer la denuncia con el acompañamiento de la diócesis de Quindó y sus equipos misioneros, y hicieron la denuncia, pero ¿qué se logró? Se logró algo muy importante con ese proceso. Primero, consolidar el proceso organizativo de estas comunidades, y segundo, se generó que ellos exigieron al Estado que se suspendiera esa concesión de explotación maderera en el Medio Atrato y que los bosques comunitarios fueran entregados a las comunidades para su administración. Esto se considera como el antecedente jurídico más importante para la Ley 70 de 1993. Entonces el Chocó, por eso, pues aunque digamos muchos plantean que todos los procesos de lucha son válidos de los derechos étnicos, pero el Chocó históricamente tiene ese punto de partida muy importante. Hoy el Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato Asia, Cocomasia, tiene en su haber histórico haber sentado este hito histórico de definir los bosques comunitarios para las comunidades. Entonces por eso lo ponemos aquí como algo muy importante, y es como ahora más adelante, en la medida en que vamos presentando este informe, nos vamos dando cuenta que todos estos procesos organizativos tan importantes que iniciaron desde esa década del 80, finales del 80 y especialmente en el 90, pues fueron diezmados, afectados en su liderazgo, precisamente por estas luchas que estaban dando aquí en el departamento del Chocó. También en esta época es muy importante plantear el tema de los títulos mineros de la mina del Roble en el Carmen de Atrato. Allí hay un proceso muy importante también de resistencia de parte de los campesinos del Carmen de Atrato, con unos cabildos que han organizado para poder exigirle a este proceso minero, que tenga más respeto por el medio ambiente, que se respeten los derechos de las comunidades y también los derechos de los trabajadores que en ese municipio, pues la gran mayoría vive de esta explotación de mina. Esta es la explotación minera más antigua que hay aquí en el departamento de Chocó, con esta empresa minera, que afecta también igualmente, así no esté ubicada en territorio colectivo de comunidad afrocolombiana o indígena, pues los afecta a sus comunidades en sus cauces de los ríos y en todo lo que implica la explotación minera. En este periodo de 1990 a 2002 también tenemos las mismas políticas, tenemos el Plan Pacífico y también la Agenda Pacífico 21 en este lapso de 1994 a 1998. En estos dos procesos, que si bien es cierto, se generaron aspectos importantes de recursos, supuestamente también para la población, las organizaciones se quedaron como con los brazos cruzados.
¿Por qué? Porque se financiaron planes de vida, se financiaron planes de desarrollo, se apoyaron los procesos, pero eso quedó todo en el papel. Realmente estos programas que fueron millonarios nunca tuvieron como cumplimiento, como que realmente lo que la gente asentaban a definir se cumpliera. Entonces, por esa razón también los colocamos, a pesar de que algunos nos pueden decir, no, pero esos fueron proyectos que se ejecutaron con la gente. Sí, pero es que hay proyectos que se ejecutan, se traen para la gente, pero no generan resultados en materia de superación de la pobreza, en la superación de los conflictos. Entonces, por eso nos quedamos con los planes de vida en la mano, con los planes de desarrollo en la mano, pero sin cumplimiento alguno de parte del Estado. También traemos aquí a colación el Plan de Acción Forestal para Colombia en 1990, que es como para que miremos todo lo que significa la definición de la política. Si el Estado se propone que su política sea la explotación de los recursos naturales, pues los programas que trae son para eso. En ese momento lo que se planteaba era que se hiciera la siembra de productos forestales en las vegas de los ríos. Las comunidades afrocolombianas e indígenas saben el significado que eso tiene. Las vegas de los ríos son los sitios de la agricultura, son los sitios donde se obtiene la comida en las comunidades. Y lo que querían era que todo el atrato especialmente se convirtiera en eso, en una industria forestal donde se sembrara mucha madera, pero que todo eso fuera ¿para quién? Pues para beneficio de las empresas, ¿no es cierto? Pero no para las comunidades. Como ya teníamos, miren, la época 1990, ya venían las organizaciones étnico-territoriales en ese entonces, por parte de los indígenas, la única organización que tenían en ese entonces, la Organización Regional en Vera Guaunal, la ASIA, ACADESAN, ACABA, las organizaciones que empezaron a surgir a partir de reclamar sus derechos étnicos, a partir de denunciar los planes del Pacífico que eran ajenos a sus intereses y a sus derechos. Entonces pudieron tener la fuerza suficiente a través de una estrategia que se llamó la defensa del territorio tradicional del Pacífico. Todas estas organizaciones generaron esa estrategia y voltearon este plan, o sea, exigieron que el gobierno no lo ejecutara, y los recursos que venían para este plan fueron los que finalmente, posteriormente, fueron los que se utilizaron para la titulación colectiva de las comunidades afrocolombianas. Entonces, vemos cómo en todo este periodo está toda la incidencia de toda esta política pública que lo único que plantea es la explotación de los recursos naturales, pero también los procesos de resistencia importantes en esta región. Es necesario que la ciudadanía, la institucionalidad reconozca en estos procesos organizativos étnicos la fuerza y la lucha que dieron en toda esta época para obtener hoy lo que conocemos como la legislación especial de los grupos étnicos. Igualmente, en este periodo analizado, pues también la explotación de madera no se dio la concesión a Maderas Pisano, pero ellos siguieron con la explotación de la madera, con sus filiales, y mantuvieron el monopolio de la explotación de madera sobre toda la región durante todo este periodo. Yo soy José Américo Mosquera, Berrido, natural de la comunidad de Doña Josefa, municipio de Atrato. Es representante de Cocomopoca por 2 periodos. En la actualidad hago parte del Espacio Nacional de Consulta Previa. También hago parte del Cuerpo Colegial de Guardianes de Río Atrato. Autor intelectual de la demanda que dio pie a la sentencia T622 que reconoce a Río Atrato como persona con derecho, sujeto de derecho. Para todos, casi los que están aquí de las instituciones, ya saben que
el proceso de Cocomopoca fue supremamente largo, que empieza en el 99 y que tuvimos muchos obstáculos para poder tener el título colectivo. 12 años discutiendo con el Estado colombiano. Cuando sale la ley 70 del 93, en un artículo dice que hasta tanto las comunidades no tengan en propiedad la tierra, no se podía dar permiso para la explotación de ninguna clase de recursos naturales. ¿Qué pasó? En el 99 se presentó la solicitud de título colectivo y desde el 2007 al 2010 el gobierno nacional ferió el territorio del Alto Atrato, de Cocomopoca, dándole concesiones mineras a la Anglo, exploraciones Chocó y así por el estilo, violando el convenio 169 de la OIT. O sea, se dieron esas concesiones sin el lleno de los requisitos establecidos, que es lo de la consulta previa, que para algunos sectores, e inclusive del Pacífico colombiano, y para el gobierno, es un obstáculo, según que para el desarrollo, que nosotros, los consejos comunitarios, obstaculizamos el desarrollo, y quizás por eso el Chocó no se ha desarrollado, porque nosotros y que los consejos comunitarios no hemos dejado que se desarrolle el departamento de Chocó. Los proyectos de explotación de la Anglo, nosotros quizás no teníamos conocimiento de que el Ministerio de Minas ya había feriado el territorio, y en todo el proceso de titulación, a partir del 2000 en adelante, nos venimos a dar cuenta que ya habían 18 concesiones dadas que están inscritas en el Registro Nacional Minero. No se hizo la consulta. Posteriormente, 2015, 2014, 2015, también se presentó ante la Unidad Nacional de Restitución de Tierra. En ese entonces era la doctora Adil, presentamos la demanda de restitución de tierra. Esa demanda duró casi 5 o 6 años, con una serie de obstáculos. En el 2021, resulta en la sentencia de restitución de tierra, a donde salen unos titulares grandes, que se les restituyeron 73.000 hectáreas de tierra a Cocomopoca, y que yo digo que es una solemne mentira. A Cocomopoca no le restituyeron absolutamente nada, e inclusive le crearon más problemas, porque para mi concepto todos los títulos colectivos debían de haber quedado sin piso, porque se hicieron violando una norma. Segundo, las personas que compraron tierra en el área de Cocomopoca tampoco fueron restituidas.
se violó la norma y así por el estilo. Si nos ponemos a mirar de las 73.000 hectáreas de tierra que se le titularon a Cocomococa, yo considero que a esta altura hay en manos de personas que no hacen parte de comunidades del Alto Atrato. Yo le más o menos unas 20.000, si no pasa. Lo segundo, se vienen haciendo unas compras y unas ventas que vienen haciendo algunas personas de las diferentes comunidades, aduciendo que ese territorio es el que ellos a tierra de ellos. Y se vienen haciendo unas ventas y esas ventas las vienen elevando a escritura pública y las vienen registrando en instrumentos públicos. Entonces ahí Cocomococa tiene un trabajo duro, como es de mandar todas esas acciones que se vienen haciendo dentro del territorio, con la culpabilidad de algunas personas de nosotros que hacemos parte de los consejos comunitarios. Por otro lado, hay una serie también de dificultades que no la hemos creado nosotros ni los compañeros indígenas, sino que la creó directamente el gobierno nacional, con los compañeros indígenas, especialmente con el resguardo indígena del Alto Tamil, que no se ha podido solucionar el problema por más de varios acuerdos que hemos hecho y todavía persiste el problema. Y día a día se va creando más dificultades. Y lo otro es también que dentro del acuerdo del 86 que se hizo con los compañeros indígenas, más o menos como en el 2016, se reformó ese acuerdo, a donde se dice que no puede comprar ningún indígena territorio en título colectivo o viceversa, y posteriormente se viene haciendo esas negociaciones. Entonces es un problema al interior de Cocomococa y que más tarde va a traer problemas bastante graves. Por otro lado, yo quisiera que las instituciones que están aquí, especialmente las administraciones municipales, la gobernación, que hoy en día no quieren ni que no quieren reconocer la autonomía de los consejos comunitarios. No se han dado de cuenta que hay otro gobierno dentro de ese territorio y que ese gobierno debe ser respetado y que se tiene que compartir cualquier cosa que se vaya a hacer dentro de ese territorio. Se tiene que llegar a unos acuerdos. Entonces la situación en el Alto Atrato, especialmente para Cocomococa, no está muy buena, es bastante difícil. Listo. Las afectaciones. Decimos nosotros, los chocuanos, que la gente del interior fue que vino
a llevarse el oro y según se metieron a los territorios. Buenos días. Por favor, al público presente que está en este momento, le pedimos respetuosamente, aquí hay una persona que está exponiendo unos temas importantísimos. Tengamos la amabilidad de prestar atención. Están dando el refrigerio en este momento, pero por favor, hagámoslo lo más silencioso posible y con respeto, para que podamos escuchar al compañero Américo. Muchas gracias. Entonces les decía que comentamos o se comenta al interior del departamento de Chocó que las personas del interior entraron y se llevaron todo el oro. Pero esa responsabilidad debemos asumirla nosotros mismos. Porque más de uno de las personas que hacen parte de los consejos comunitarios, lo primero que decían que esa mina era de mi mamá, o ese territorio era de mi mamá, o era de mi papá, o era de mi abuelo. Iban metiendo los estables. Ahora que ya el daño está hecho, las personas del interior se fueron con sus recursos y nos dejaron el problema. Lo que estamos sufriendo somos nosotros mismos ahora. Pero no se ve ese recurso de esas personas que metían los estables, de esas personas que llegaban de la misma comunidad, que voy a comprar un estable y eran unos negocios que hacían con las personas del interior. Entonces, como era de la comunidad, un ejemplo de doña Josefa, y decía Américo, yo voy a ir a comprar un estable y aparecía con un estable era 2 retos y así por el estilo. Imagínense si la gente que me conoce a mí es doña Josefa, que no tengo con qué comprar una libra, no tenía con qué comprar una libra de comida, ¿de dónde iba a sacar 1.000 y pico de millones para comprar 2 retos? ¿Sí? Y así por el estilo. Entonces, unos negocios que yo iba y hacía un ejemplo, pero el beneficiado era de la persona del interior. Entonces, esa es una situación bastante grave. Y ese daño que producimos nosotros mismos fue que dio pie a que se presentara la demanda del Río Atrato. Y en otro sentido, porque en la resolución de Cocomopoca, en el artículo 9, dice que Cocomopoca es la responsable de los daños ambientales que se le causa a ese territorio. Cocomopoca tuvo que esperar 12 años prácticamente para obtener su titulación colectiva, porque su territorio estaba, como él dijo claramente, con toda esa presión por la explotación minera. Otro tema que también afecta a esta región es el narcotráfico. En este periodo, del 2002 al 2010, pues es donde, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues para esta subregión inicia realmente todo este flagelo que ha significado el narcotráfico para las comunidades étnicas, especialmente en estos municipios de Río Atrato, Quibdó, Carmen de Atrato, Quibdó y Bojayá, pues obviamente con todo el impacto y la afectación que han generado los grupos armados en estas zonas para establecer estos cultivos, cambiando la forma tradicional de trabajo de las comunidades, las prácticas tradicionales de producción, a los pueblos indígenas, que son pueblos seminómadas, que viven de la cacería, la pesca y la recolección, las comunidades afrocolombianas, que tienen un sistema tradicional de producción que depende también de todo lo que viene del bosque, en la pesca, en el trabajo de la agricultura itinerante. Ustedes saben también, en el Chocó no se siembra plátano igual que el maíz, igual que el arroz, o sea, todas esas dinámicas culturales respecto al manejo de la producción, pues han sido altamente impactadas por la situación del narcotráfico.
Otro aspecto que analizamos en este informe con relación a todo lo que tiene que ver con los factores del daño en esta subregión son los casos de violencia política. Para este aparte, tuvimos en cuenta la base de datos del banco del CINEP, que es una entidad que ha venido haciendo presencia en el departamento de Chocó, especialmente con una entidad como la Covijumpa, quien ha hecho como toda la recopilación de la problemática y de violación de derechos humanos. Aquí podemos ver claramente cómo está dividido en los periodos, los picos más altos para la región del Alto Atrato, pues empieza en la década del 90 y luego se sube muchísimo en el periodo del 2002 al 2010, pues no significando menos el siguiente periodo. Para la región del Medio Atrato, igualmente, inicia todo este periodo en 1990 y también el pico más alto en el 2010. Para efectos de poder informar y que conozcamos y que ubiquemos la situación de la violación de toda la violación a los derechos humanos y étnicos de estas comunidades, sacamos solamente algunos casos para poder representar la grave situación de deterioro al impacto a la vida y a la tranquilidad de las comunidades. En 1996, el masacre en la comunidad del 7, que generó un masivo desplazamiento. En 1997, la toma al municipio de Bacadó, que de 4.000 personas que había en ese municipio, en esa cabecera, quedó reducida a 500 personas en ese momento. En 1998, el asesinato del sacerdote Miguel Ángel Quiroga Gaona en el municipio de Lloró. Los desplazamientos hacia Quibdó comenzaron en 1996. Los mayores índices se generaron en el 2000 y alcanzando un punto más álgido en el 2002, estableciendo los lugares de asentamiento de estas poblaciones en la zona norte. Ahora, con todos estos procesos de justicia y paz, el jefe del bloque bananero, Raúl Emilio Hasbún, aceptó la responsabilidad de la masacre de Quibdó en 1998. Y pues obviamente lo que nosotros todos conocemos, el que marca la historia de la violencia en esta subregión, es la masacre de Bojayá el 2 de mayo del 2002. Hecho que presenta pues un indicativo de la larga cadena de violencia que ha vivido esta subregión. Pues esto es como para que tengamos un poco de claridad, un poco de conocimiento de hechos como más representativos que presentamos de esta situación. ¿No? En este periodo, del 2010 al 2018, el Alto Atrato se presenta como hechos de mayor ocurrencia, la amenaza colectiva y el confinamiento. En el Medio Atrato, Chocuano y Antioqueño sigue la amenaza colectiva, y una de las épocas en que se hizo más evidente la crisis por el cerramiento de sus territorios. Entonces vamos viendo cómo la década del 90 el desplazamiento, inicia todo el proceso del desplazamiento, y en esta década ya se empieza a plantear todo el tema del confinamiento, generando una revictimización a la población en situación de desplazamiento que ya se encontraba en esta ciudad. Y pues todo el tema de las dinámicas de las economías ilegales por la explotación minera y maderera, como hemos estado explicando ahí con Américo, pues es lo que ha venido generando todas las amenazas e intimidaciones a las autoridades étnicas. Entonces los presentamos como hechos como más representativos. También, como estamos aquí relevando y destacando y reconociendo las resistencias de las comunidades, pues también en el Medio Atrato, la Asociación Campesina Integral de la Atrato Asia, hoy Cocomacia, con la diócesis de Quibdó, plantearon una estrategia que se llamó el Arca de Noé para abrir el río Atrato por el impedimento que se estaba haciendo a la movilidad y a la llegada de la alimentación y la comida. Entonces esa es la forma como tenemos que mirar y reconocer los procesos de resistencia de estas organizaciones étnico-territoriales.
cuantificación de los daños, como estábamos explicando al inicio de la metodología, tenemos el daño ambiental, aquí tenemos el daño al aire, el daño a la fauna, el daño a los recursos hídricos. Vamos a, digamos, todo el planteamiento tiene que ver con la contaminación de los ríos, con la contaminación de las ciénagas y con la, digamos que ya no hay tantas especies endémicas, hay muchas especies endémicas en peligro por precisamente toda la proliferación de esta contaminación. Como estábamos hablando ahora, precisamente también todo el tema de la flora ya es parte fundamental de la vida de las comunidades étnicas y todo el tema de los cultivos y de las prácticas tradicionales de producción. Ahí podemos ver en esta imagen cómo la explotación de los recursos naturales lleva a que sucedan estas cosas. La alteración del cauce del río Quito, o sea, que los entables mineros generan el cambio del cauce del río Quito para su propio beneficio, haciendo una afectación ambiental muy grave a este río. El daño espiritual, el compañero Plácido Bailarín nos va a contar un poco también cómo se ve reflejado en los daños que vimos en este informe. Gracias. Bueno, cuando nos referimos a los daños espirituales, pues como la presencia de los actores armados en los territorios, tanto indígenas y afros, han afectado todo el tema de la medicina tradicional, los lugares sagrados, los ríos, bueno, todo lo que nosotros consideramos como la parte de espiritualidad, en el caso de los pueblos indígenas, el tema del jaimanismo, toda esa parte. Y los sitios sagrados, pues ya la inclusión misma, cómo ha afectado y que las comunidades ya no pueden llegar a visitar esos lugares donde han tenido como reserva o parte de la conservación cultural, y que en esos lugares tan sagrados pues también los pueblos indígenas pues han hecho la armonización de su espiritualidad, la parte cultural. Entonces a eso nos referimos cuando están haciendo la afectación de los lugares sagrados. Y en este caso pues ya el tema de los ríos, territorio, cómo ha sido afectado con todo este fenómeno de la... Bueno, aquí ya en la práctica y rituales de la religiosidad, bueno, en este caso pues cómo ya los saberes tradicionales, las lenguas también han sido afectados en el territorio, porque muchas veces pues el actor armado o aquel grupo armado que lleva pues prohíbe que en el caso de los pueblos indígenas pues hablemos nuestros propios idiomas, nuestra propia lengua materna. Entonces todo eso son afectaciones que generan en los territorios y que pues las poblaciones tienen que resistir en medio de toda esta situación del conflicto que se vive en el territorio. Ya en la práctica de la economía tradicional, pues en este caso la economía propia ha sido uno de los factores que ha sufrido más en los territorios, porque los cultivos de pancoger, el plátano, la yuca, el maíz, con el que más produce las comunidades indígenas y afros en las riberas de los ríos, pues ya no lo tienen, por la misma situación de que sus territorios hoy están siendo minados, y la presencia de los actores armados, la confrontación armada impide que todo este tipo de cultivos y la economía pues se siga desarrollando dentro de ella. En el oficio, debido pues ya el tema de la minería ilegal, pues también es uno de los factores que ha afectado mucho en el territorio y la situación. Hoy nuestras mujeres y jóvenes y líderes cambiaron de vocación, de oficio de manera obligatoria. Ya esas prácticas que se desarrollaban antes ya no lo hacen. Entonces muchos están siendo sometidos a que tienen que empuñar el arma o a que tienen que de pronto dedicarse al siembra de los cultivos de usos ilícitos. Entonces todo eso ha generado afectación en los territorios. Bueno, ya ustedes pueden apreciar las imágenes como la minería ilegal afecta a los ríos, lo viene afectando los ríos del Atrato, como es el río, por ejemplo,
el río Quito en este caso, pues está siendo afectado por las minerías ilegales, y entonces pues, es uno de los ríos que ha sufrido mayor consecuencia de contaminación. El tema de mercurios, ya no podemos consumir como consumía antes los peces, porque también están siendo contaminados. En el daño al control del territorio, pues el aumento de la violación a la libre movilidad. Ya en los territorios las poblaciones pues no tienen esa libertad de hacer el ejercicio, digamos, de la pesca. Sabemos que culturalmente tanto el pueblo indígena y el pueblo afro pues tienen casi que una dinámica muy similar, que vivimos de la pesca, de la cacería, de la siembra, de los cultivos, de pancoger. Ya en este momento pues ya no se puede desarrollar eso, porque los grupos armados ponen condiciones, controlan el territorio, controlan la movilidad de la población. Entonces pues, todo esto afecta a la población dentro del territorio, que de pronto muchas veces pues en las ciudades se desconocen todas estas afectaciones que estos grupos vienen incrementando cada día más en el territorio. En la autorregulación se desconocen el ejercicio de planes de manejo de los territorios de los afrocolombianos y los reglamentos de los resguardos. Resulta que con base en el caso de las comunidades afro y de los indígenas, pues cada uno tenemos unas normas que nos identifiquen como autoridad indígena en el territorio, y cada pueblo pues tiene sus propias normas internas, y esas normas internas pues prácticamente todos los días ha sido debilitado, porque ya no se pueden ejercer esas funciones de autonomía dentro del territorio, porque pues, los grupos armados al margen de la ley no permiten que estas actividades también hagan el ejercicio dentro del territorio. Ya no hay un control social, un control territorial, porque todas estas normas han sido violentadas por aquellos grupos armados. El gobierno propio pues ya no se reconoce como una autoridad técnica, y entonces pues cada día eso hace que las organizaciones sociales vayan debilitándose, ¿sí? Por lo tanto pues es uno de los trabajos más, de lo que hemos más resistido en el territorio, para no debilitar el proceso organizativo, y que esto permita la resistencia de los pueblos tanto afros e indígenas en el territorio en medio de toda esta situación del conflicto que vivimos. Entonces por eso es importante que la población chocuana pues conozcan también cómo desde nuestro propio conocimiento culturales conozcan que los pueblos indígenas y las comunidades afro pues vienen ejerciendo sus propios reglamentos, vienen ejerciendo sus propias formas de vida, sus propias formas de resistencia en el territorio, porque pues hablamos por eso de unas reglas internas o unas normas internas que las mismas comunidades indígenas realizan, y que también los mismos consejos comunitarios establecen en el territorio colectivo. Los vínculos familiares. Bueno, en este caso ya entre las familias ya prácticamente tampoco no hay una confianza por la misma situación del conflicto que se vive, porque ya esa forma de familiaridad que existían antes, ya eso prácticamente no existe, digamos, ese relacionamiento entre comunidades, entre pueblos. ¿Por qué? Por las mismas condiciones o por la misma dinámica del conflicto armado que vivimos en el territorio, pues ha afectado, y hay mucha desconfianza en ese sentido. En el relacionamiento comunitario ya el tema de la intromisión del dinero conseguido con la relativa facilidad, pues es decir, por la explotación de los recursos naturales, ha traído también conflicto al interior de la familia, al interior del territorio, y por lo tanto pues es bastante difícil, comprender y manejar y controlar sobre todo el tema de todas estas explotaciones que se vienen dando por parte de los actores armados en nuestro territorio. En referente al tema de la autoridad, pues ya la apropiación y la explotación de las riquezas de los recursos naturales en el territorio, en su momento pues, tuvo como propósito el cultivo de coca. En este caso pues, están siendo violentadas las autoridades de estos grupos étnicos, imponiendo las actividades ilegales
en los territorios por parte del narcotráfico, pero también acompañado por la misma presencia de los grupos armados al margen de la ley, que son los que mayormente pues inducen a la población para que caigan, digamos, en estos errores en lo que vienen haciendo como una campaña para que la población inicien a sembrar cultivos de coca en los territorios. Es allí donde pues, viene la afectación territorial de las comunidades en esta región del Chocó. Ya el tema de la psicosocial y emocional, pues la situación permanente, como cada día estos grupos armados sobre su comunidad afectan a las personas, es decir, que en nuestro territorio pues, el problema de la salud mental ya es una situación bastante complicada, producto de esto también en los territorios o en los resguardos, tanto comunidades indígenas y afro, pues también está el suicidio de jóvenes que se están dando a través de todas estas situaciones de conflictos armados en los territorios. Es una afectación bastante complicada, ya que requiere también de todas maneras una atención especial por parte de la institucionalidad, y eso es lo que hoy prácticamente no se tiene. Entonces, una de las grandes preocupaciones de estas comunidades, tanto indígenas y afro, es que no hay una presencia institucional y se requiere que haya una pronta atención en cuanto a este tipo de afectaciones en el caso de la salud mental en los territorios. Relaciones interétnicas, pues inicialmente cuando empezamos a trabajar el tema de relaciones interétnicas con indígenas y afros, avanzamos mucho en la titulación colectiva de los territorios, tanto indígenas y afro. Eso dio pie para que a las comunidades indígenas y comunidades afro también pudieran reconocer el territorio. Hoy pues esa relación ha sido bastante, digamos, quebrantada por la misma situación del conflicto armado que viven o que vivimos en la región, y eso es una de las afectaciones que también debilita todo un proceso de lucha organizativa de comunidades indígenas y afros. En el daño integral de las personas, moral, toda esa, la parte moral, hechos como amarran a una persona, asesinan, desaparecen, reclutan, violan. Entonces, situaciones bastante críticas que tal vez de pronto se pudo conocer, aunque ya las comunidades que sufren esta situación o esta consecuencia pues lo conocen, pero era importante también resaltar todo este tema para que, como estamos hablando de un esclarecimiento de la verdad, para que la población colombiana y chocuana pudieran darse cuenta cómo realmente en nuestro territorio ha sido afectado por el conflicto armado, todo este tema de la vulneración de los derechos, de las desapariciones que vivimos en el territorio y cómo nuestras comunidades han sido sometidas, ¿cierto?, para que acepten el ejercicio de aquellos grupos armados que afectan a los territorios. En lo físico, pues las comunidades tuvieron que ver cómo mataban personas dentro de la comunidad, es decir, delante de la presencia de la familia, cómo amarraban, cómo de pronto mutilaban, cómo de pronto descuartizaban los cuerpos de las personas delante de la familia. Entonces todo esto fue una situación bastante crítica. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era generar miedo a la población, a los consejos comunitarios, a las autoridades indígenas, y con base a eso permitieran el paso de los objetivos, del objetivo que estos grupos armados pues, tuvieran que hacer en el territorio. Y todo eso era para la defensa porque las comunidades o los consejos comunitarios y las autoridades indígenas siempre reclamábamos el derecho que tenemos como pueblo en el territorio, y sobre todo cuando hablamos que todos aquellos megaproyectos que tenían que pasar por nuestro territorio tenían que ser consultados, hacer una consulta antes de que estos se pudieran desarrollar. Eso era prácticamente como un impedimento que se hacía, y que por eso, como lo mencionaba o señalaba ahora el amigo Américo,
por eso nos decíamos que los pueblos indígenas y los consejos comunitarios eran un trampolín que no dejaban avanzar el desarrollo en el departamento del Chocó. Son situaciones que se presentaron pues en su momento, ¿no? Se habló los Bueno, ya son las imágenes de la minería ilegales, cómo afectaban los territorios en la región. Entonces, ya viene en la conclusión. Armado, pues la tendencia es avanzar sobre sus territorios, causando debilidad en el tejido social, en sus sistemas de autoridad y de gobierno y en la cohesión interna de sus dinámicas culturales. La extracción minera, como se explicitó en la exposición, está generando riesgos de contaminación debido a las sustancias como mercurio que impactan a los peces, a los ríos, a las quebradas. Todo este tema de la minería ilegal y de maquinaria pesada que se ha implementado en estos ríos, pues son prácticas comunes que están afectando a las comunidades. Hay dos temas muy importantes que las comunidades explicitaron claramente en esta investigación, y es que esta supresión del alto y medio atrato ha sido fuertemente afectada por el desplazamiento, como decíamos, que inició desde la década del 90, afectando a las comunidades en su vida y en su cultura. Y otro aspecto es el confinamiento padecido por las comunidades y que se han visto abocados a cambiar completamente su vida. O sea que estos dos hechos graves de la situación que viven las comunidades, pues es lo que plantean frente a la violación de sus derechos y como conclusión del impacto del conflicto más grande en este territorio. Igualmente, pues toda la constante violación de derechos humanos y colectivos y el derecho internacional humanitario que se ha planteado pues como en esta región. Que trajimos aquí como una voz, todo esto planteado por las comunidades, pero como en comillas lo que la gente plantea en los territorios que contaron su verdad. Nos hemos visto en la necesidad de comprometer lo que tenemos, porque el Estado colombiano no nos ha dado las condiciones para superar las necesidades. Se vislumbra como una estrategia de conflicto asociado a la explotación de los recursos naturales para despojarnos del territorio. Es responsabilidad del Estado colombiano la crisis social y humanitaria de la subregión y en general de todo el departamento de Chocó. Agradecemos a las organizaciones étnicas, indígenas y afrocolombianas por todo el apoyo que nos brindaron en este proceso y esperamos que este informe sea una herramienta para su trabajo, para recordar todos los procesos en los que se han visto involucrados en todas estas décadas, para que los jóvenes también conozcan esta historia particular de esta subregión y para que a partir de todos estos análisis también se plantee a este nuevo gobierno que viene con todo lo que todos aspiramos que sea el cambio, esta que es la voz de las comunidades del alto y medio atraso. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar un video que de alguna manera refleja todo eso que estamos aquí trabajando y que se convierte también como en esa herramienta pedagógica para poder llevarla a los colegios, a las instituciones y a las comunidades. Entonces aquí dejo la palabra a la compañera. Buenos días a todos y a todas. Bueno, les cuento un poco. Lo que vamos a ver ahora es el tráiler de una serie documental que se realizó en conjunto con los informes de esclarecimiento de la CIP. Esta serie tiene 10 capítulos, hoy vamos a ver un capítulo. Ahorita vamos a ver el tráiler. Los 10 capítulos es uno por subregión del Pacífico. En este caso el que vamos a ver hoy es el capítulo 9, que es la subregión Alto y Medio Atrato.
Los equipos realizadores que hicieron la serie fueron 5 equipos, todos territoriales, es decir, todos los realizadores audiovisuales fueron equipos de acá, de las diferentes subregiones. Y ya, pues no siendo más, les voy a mostrar primero el tráiler y luego el capítulo de la subregión de acá. Cuando a la gente le toca contar lo que ha vivido, eso es muy complicado. Mucha gente prefiere guardarlo, quedarse callado y no decir nada. Pero son valientes los que se levantan y pueden hablar y contar lo que está pasando en sus territorios. Por eso entonces vamos a hacer un minuto de silencio por todas estas víctimas que ha dejado una guerra que no tiene sentido. Nosotros vivíamos en un territorio donde la gente moría de hierro. Y hoy ya no se vive eso. Mucha gente se ha desplazado a este pueblo y en ocasiones los vemos como que son los que han traído todas las cosas malas, porque así lo hemos escuchado. Los que llegaron trajeron todas las cosas malas y son los que están ocasionando tanta violencia. Eso es puro cuento. Si hay una forma donde uno vive bien, es en el campo. Respiras oxígeno, vives tranquilo, escuchas la naturaleza, es la mejor vida, porque aquí, mira, hay tanto ruido y tantas cosas, uno puede vivir en paz. ¿Cuántos quisiéramos volver y estar allá? Allá estaba todo, nuestros antepasados tuvieron todo, y hoy no alcanza ni para criar un solo hijo. Por este entonces vamos a tomar un minuto por esas víctimas del conflicto. Este libro se lo vamos a hacer llegar a las instituciones. No los trajimos porque eso es mejor, se le lleva a cada uno allí y se les va a entregar. A los colegios se les va a entregar, a las instituciones también, cada uno se les hará llegar. Por eso tenemos listados allí y vamos a entregar. A las comunidades indígenas, las organizaciones, también las hacemos llegar con el compañero Plácido, porque ya estemos distribuidos para que le entreguen a cada uno de las organizaciones su documento. A la Uniclaretiana también, a los consejos comunitarios también le hacemos llegar, pero lo ideal sería que este libro no se quede más en la biblioteca por allá metido, que lo podamos conocer, que lo podamos leer, porque solamente así podemos no repetir la historia. La paz continúa.